Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar que tiene por título Rompiendo paradigmas con el análisis CBP y TOC. Mi nombre es Alejandro Céspedes, yo soy uno de los socios fundadores de Simple Solutions, una empresa de consultoría que le ayuda a las empresas a mejorar el desempeño de su cadena de suministro, mejorando el tema de gestión de inventarios, gestión de la producción. También trabajamos temas de ventas, reestructurando el área comercial para que los vendedores realmente se dediquen a vender, tema de gestión de proyectos también aplicando ruta crítica, un montón de soluciones que tenemos aplicando diferentes metodologías, entre ellas teoría de restricciones, que es justamente lo de TOC, Theory of Constraints. También usamos DDMRP, usamos cositas de SNOP y hoy específicamente vamos a utilizar una herramienta que se llama el Cost Volume Profit Analysis, que lo que quiero hacer hoy es combinar las dos para romper ciertos paradigmas que tenemos en las organizaciones. Entonces creo que hoy el webinar va a estar muy interesante. Recuerden que al final tenemos una sesión de preguntas, entonces los que se puedan quedar y entrar a la llamada de Teams, pues muy bueno para que ahí tengamos esa conversación en vivo y en directo. Y los que estén viendo la grabación, pues ahí está mi celular, ahí lo ven ahí abajito, el teléfono mío, tienen el correo y cualquier duda, pues obviamente con el mayor de los gustos. Bien, entonces vamos a arrancar. Hoy lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer, el objetivo es cuestionar algunos paradigmas comunes en la industria a través de la aplicación de estas dos herramientas que ya les dije. Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas que vamos a cuestionar? Primero, a mayor producción, menor costo unitario. Eso es algo que prevalece mucho en las organizaciones. Yo le he escuchado a gerentes que dicen, no, es que yo tengo que producir tantas toneladas porque es que si no produzco esas toneladas, no soy rentable. Entonces vamos a hablar de eso. Segundo, el precio se calcula con base en el costo más un margen. Es otra práctica muy generalizada. Vamos a ver eso qué consecuencias tiene. Y tercero, vender por debajo del costo reduce la rentabilidad. Acá pues también es muy común que cuando nos proponen un negocio y ese negocio tiene un margen muy pequeño o incluso margen negativo, pues de una lo desechamos. Entonces vamos a analizar esos tres paradigmas, esas tres creencias a la luz de estas herramientas que les voy a presentar, a ver qué encontramos. Y miren que lo que prevalece, lo que es, digamos, general a esos tres paradigmas, tiene que ver con el tema del costo unitario. Y por eso al principio de la presentación, de hecho me voy a volver porque no quiero dejarla pasar por alto, miren esta frase tan interesante de Eli Goldratt. Él decía, la contabilidad de costos es el enemigo número uno de la productividad. Y este título lo usó en una presentación que hizo en una conferencia anual que hacían los contadores en Estados Unidos. Entonces imagínense seguramente lo que esto generó, esa controversia que generó, pues está atacando directamente el tema de contabilidad de costos. Entonces vamos a hacerlo a través de un ejemplo para que veamos que esos paradigmas en realidad no son correctos. Entonces vamos a analizar vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Tenemos una empresa, un negocio donde vendemos empanadas congeladas. Vamos a manejar un solo producto, es una caja por 4 unidades y la información es la siguiente. Tenemos tres operaciones, la operación A, la B y la C. La operación A es la preparación de la masa, la B es la preparación del relleno y la C es el armado y la cocción. Entonces yo cojo la materia prima y la convierto en producto terminado. Ahí ven pues que el proceso es dependiente, secuencial, primero A, luego B, luego C, y es porque solo tengo una persona. Yo podría hacer de pronto la masa y el relleno aparte y el armado sí sería ya un ensamble y luego poner la empanada a freír, pero aquí lo hacemos así dependiente, simplemente porque tenemos un único operario. Pero bueno, eso no es tan relevante. ¿Qué tenemos? ¿Qué datos son importantes aquí del producto? Primero, las materias primas, ¿cuánto cuestan? Son 2.150 pesos por caja de 4. Y la mano de obra son 15 minutos. Esos 15 minutos es para todo el proceso y tenemos esas materias primas. Eso está expresado en pesos colombianos, pero volteenlo para la moneda de su país. Si es dólares, dividan eso por 1.000. Entonces ahí podríamos estar hablando de una materia prima de 2 dólares con 15 centavos. Y pues en esas materias primas está lo que es de la empanada como tal. La sal, la carne, la masa, eso con lo que lo hagamos, todo lo que está ahí, la bolsita, eso son empanadas congeladas, o sea que yo puedo manejar inventarios. Entonces, en esa materia prima ahí tenemos todo lo que son insumos. Tenemos unos gastos de operación, esos gastos de operación suman 4.320.000 pesos al mes, que están compuestos por un salario del operario, tenemos un único operario,
tenemos un arriendo de la cocina donde hacemos las empanadas, pagamos unos servicios, el agua, la electricidad, y hay otros gastos varios. Esos otros suman 800, yo sumo ahí esos cuatro valores, eso me da 4.320.000 al mes. Y eso me compra una capacidad. Ahí tengo un empleado que trabaja 8 horas diarias, 30 días al mes, que si llevo eso a minutos, son 14.400 minutos en el mes. Por lo tanto, yo tengo una capacidad de hacer 960 unidades, que eso vendría de dividir 14.400 sobre los 15 minutos que toma el producto en elaborarse. Perfecto, ¿qué más tenemos? Tenemos una inversión de 30 millones de pesos. Ahí tenemos mobiliario, equipos de cocina, inventario y otros. Esto es, digamos, todo el dinero que tengo amarrado en la organización. Entonces ya con esto claro, vamos a empezar a hablar de esos paradigmas que ilustramos hace un momento. El primero, a mayor producción, menor costo unitario. Entonces aquí en esta gráfica estamos viendo dos líneas. La línea negra son los gastos de operación y están graficados con el eje de la izquierda. Y pueden ver que la línea negra coincide con los 4.320.000 pesos. Y es constante, es una línea fija en el mismo valor. Y mientras que en la roja tenemos es el costo unitario. Ese es el valor que saldría de dividir los 4.320.000 sobre la cantidad de unidades que yo esté produciendo. Entonces en el eje X ahí vemos cuántas unidades estoy produciendo y vendiendo. Entonces miren que si solo hago 50, pues 4.320.000 sobre 50 me da un costo unitario altísimo, sería el eje de la derecha. Y conforme yo voy haciendo más unidades, cuando hago 100, pues ese costo sería la mitad, y si hago 150, entonces lo divido en 3 y así sucesivamente. Y eso es una línea asintótica que es la que usualmente usamos para justificar el por qué creemos que mientras más produzca, menos costo unitario y más rentable voy a hacer. Entonces hagámonos aquí tres preguntas. Primera pregunta, si lo que se produce no se vende, ¿dónde está la ganancia? Si yo estoy produciendo empanadas simplemente para guardarlas en el congelador, ¿dónde está la ganancia de reducir ese costo unitario? Entonces, realmente yo gano plata es vendiendo. Y de hecho, si yo logro vender esa cantidad, si yo logro vender esa cantidad de la derecha, digamos 1.300 unidades, 1.400 unidades, yo estoy ganando más dinero, pero no es porque la empanada, la caja de empanadas me salga más barata, no. Es porque con los mismos gastos yo le estoy generando más dinero a la organización, le estoy trayendo más ventas, le gasto lo que son materias primas y esa diferencia, esa contribución, eso se va derechito para la utilidad. Entonces no es porque el producto me salga más barato, es porque estoy trayendo más ventas. Eso parece una diferencia sutil, pero es muy, muy importante. Segundo, ¿en cuánto cambian los gastos de operación por producir más unidades, por producir para almacenar? Pues miren que la línea negra es constante, entonces produzca 50 o 1.000 o 2.000, los gastos van a ser los mismos. Eso no es del todo cierto, ya les voy a explicar por qué, pero digamos que en el corto plazo los gastos de operación son fijos. Yo ya estoy con una capacidad instalada, sin importar la cantidad que yo produzca y venda, mis gastos van a ser los mismos. Y eso nos pasó en la pandemia. Cuando nos golpeó el COVID, miren que a las empresas se les bajaron sus ventas en un 70, un 80, un 100%, pero tenían que seguir pagando salarios, arriendos, servicios, gastos financieros, un montón de plata. Y eso ilustra muy bien que realmente así yo produzca más, mis gastos van a ser los mismos. Entonces ese tema de me sale más barata la unidad es bien debatible. Y tercero, ¿es sostenible producir más que la demanda? Y la respuesta es no. Si mi demanda, digamos aquí dijimos que la capacidad son 960 más o menos, si mi demanda son, no sé, 700, 800 unidades, pues, ¿qué va a pasar si yo constantemente produzco la máxima capacidad de esas 960 unidades? Pues voy a estar aumentando mi inventario a razón de 200, 300 unidades cada mes y va a llegar un punto donde literalmente no tengo espacio para almacenar más. No voy a tener más espacio para guardar empanadas, no voy a tener flujo de caja para financiar esa producción y me va a tocar parar. Me va a tocar parar, sacar la persona a vacaciones colectivas seguramente y lo más probable es que me toca hacerle un descuento muy agresivo a todo ese inventario que tengo ahí almacenado. Entonces miren que al final, queramos o no queramos, nos tenemos que regular y subordinar a la demanda. Entonces no será más fácil ir produciendo lo que el mercado me va pidiendo que tener estos
digamos, estos ciclos tan aburridores del inventario crece, crece, crece y luego lo bajo y luego crece, crece y eso se empieza a repetir todos los meses. Ahora, ahorita les dije que realmente los gastos sí pueden cambiar y claro, va a haber unos rangos de producción en donde tiene sentido tener un gasto o el otro. ¿Cómo así? Dijimos, la capacidad de esta empresa, con los datos que les di inicialmente, son 960 unidades. Así que si me empiezan a pedir más de 960, me toca contratar otro operario, ¿cierto? Entonces, si yo contrato otro operario, mis gastos van a aumentar. Miren la línea punteada de la derecha. ¿Por qué? Porque tengo que pagar un salario adicional. Y ahí estoy comprando otro montón de capacidad hasta que de pronto la demanda supere otra vez cierto nivel y ahí me tocará contratar otra persona o poner otro turno, pagar horas extras. Entonces miren que la capacidad brinca en bloques. Y lo mismo hacia la izquierda. Si me están pidiendo menos de, digamos, menos de 500 empanadas, pues hombre, yo más bien ahí ya contrato es un operario, pero lo contrato lo contrato a medio tiempo. Entonces puedo tener un ahorro ahí en los gastos y por eso la línea punta de la izquierda. Entonces esta gráfica es bien interesante porque lo que nos está diciendo es, para determinado rango de producción, sus gastos operacionales son los mismos. Entonces pasar de 700 a 800 o a 900 empanadas, al estar en ese rango de 500 a 960, los gastos van a ser exactamente 4.320.000 y sin importar si usted produce mucho o poquito, usted va a pagar la misma plata. Entonces, olvidémonos de este concepto, de este paradigma tan grande de que a mayor producción, menor costo unitario. Eso no es verdad. Si usted produce y no está vendiendo, usted igual va a tener que pagar la misma plata y no tuvo ningún ahorro. Salga y venda, su problema es de ventas, no produzca cosas que no necesita. Que de hecho recuerdo una empresa, me decía el gerente, no es que nosotros somos rentables produciendo 100 toneladas al mes y la demanda era, no sé, como 80, 90 toneladas. Entonces todos los meses era creciendo y creciendo el inventario, entre otras cosas de lo que más producían era lo más fácil. Entonces se llenaban de producto que realmente no era lo que estaban necesitando. Entonces yo le decía, no, usted no es rentable produciendo 100, usted es rentable vendiendo 100. Si usted está vendiendo ese 80 o 90, pues su problema es de ventas, vaya y corrija eso y ahí sí va y produce lo que necesita. Segundo paradigma, el precio se calcula con base en el costo más margen. ¿Cuál debería ser el precio de venta si la empresa se gana un 50% de margen sobre el precio de venta? Vamos a hacer el cálculo acá. En esa tablita voy a arrancar desde la fila 1. Los gastos operacionales es un dato inicial, 4.320.000. La capacidad de minutos la dimos, viene de multiplicar 8 horas de un operario por 30 días por 60 minutos. Y con eso yo puedo calcular el costo por minuto. Si divido los 4.320.000 sobre 14.400, mi minuto me cuesta 300 pesos. Y la mano obra directa son 15 minutos, entonces puedo hacer el cálculo y decir que de mano obra directa y de CIF yo le puedo cargar 4.500 pesos, que vienen de multiplicar 300 por 15. Ahí estamos en la fila 5. Y tenemos unas materias primas, esas materias primas son 2.150, eso es un dato inicial, y esto es unitario. Entonces ya yo podría sumar lo que le cargué de los gastos operacionales, ese costo de la mano obra directa y los CIF, más las materias primas. Eso me da un costo unitario de 6.650. Si yo me quiero ganar un margen del 50% sobre el precio, entonces yo divido el costo unitario sobre 1 menos el 50% y eso me da 13.300 pesos. Entonces, si 13.300 pesos es mi precio y le resto el costo unitario, me gano el 50% del precio. ¿Listo? Entonces, este sería el dato que me daría a mí la gente de finanzas, la gente de contabilidad. Bueno, ese es el precio al que usted tiene que vender, pero acá hay un problema muy grande y es que ¿quién realmente determina el precio? Entonces, listo, yo fijé los 13.300 de precio, pero el mercado muy probablemente puede ver eso muy costoso y más si yo tengo otros proveedores con un producto muy bueno y con un precio mucho menor. Entonces el precio no lo determina el proveedor. Eso de pronto pasaba hace muchos años que había un mercado mucho mayor a la oferta, las economías eran muy cerradas, entonces yo tenía aquí mucha protección y casi que yo ponía los precios que yo quisiera, ¿cierto? Pero eso ya hoy no aplica, hoy competimos a nivel internacional, competimos con China, competimos con casi que con todo el mundo, entonces hoy es más bien al contrario, ¿cuál es el precio que el mercado está dispuesto a pagar? Y ya yo miraré si a ese precio soy capaz de ser rentable o no. Y ahí entramos en otra pregunta muy interesante y es ¿de qué depende la percepción de valor del mercado? La percepción de valor depende de los
problemas, de los beneficios que el cliente está recibiendo de ese producto o servicio. Entonces, si yo quiero salirme de esa guerra de precios, pues me debo enfocar en incrementar la percepción de valor, ¿cierto? Debería tratar de buscar alternativas para que mis clientes perciban mucho más valor. Entonces puede ser que yo me vuelva el más cumplido, que yo me vuelva el más rápido, que yo me vuelva el más innovador, etcétera. O sea, ya habrá que mirar cuáles son esas necesidades, esas variables que el cliente le parecen interesantes, que valora, y con base en eso yo podría incluso no reducir precios, sino aumentar los precios, pero que sea con una razón bien clara. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y si vendemos a 13.300, sí tenemos la certeza de que vamos a ser rentables? La respuesta es no. De hecho, la mayoría de empresas hacen cálculos de costo unitario muy juiciosos, le ponen el margen, hacen todos estos cálculos y salen a vender y pierden plata. ¿Por qué? Pues porque estamos dejando de lado algo muy importante, que son las unidades vendidas. Por eso en el análisis del Cost Volume Profit, una de las variables claves es el tema de las unidades. A estos precios yo cuántas unidades voy a vender y con eso miraré si soy rentable o no. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a asumir que el mercado está dispuesto a pagar 8.600 pesos. Eso es lo que sondeamos en el mercado. Hay otras empresas similares que venden más o menos a ese precio. Ese es el precio al que tenemos que vender. Entonces, si vendo a 8.600, significa que vamos a perder dinero porque no me estoy ganando el 50%. Y la respuesta es no, nuevamente, porque al final lo que importa es un tema de unidades. Si yo vendo suficientes unidades a ese valor, voy a ser rentable. Yo lo que necesito es cubrir mis gastos de operación. Yo necesito vender de forma que pueda reponer la materia prima, volver a comprar esos 2.150 pesos por unidad y tengo que pagar los gastos de operación, pero eso será la plata que contribuye toda la venta completa. Entonces vamos a trabajar con esos 8.600 en el siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calculo el precio con base en el costo y le pongo un margen, estoy perdiendo oportunidades por todos lados, porque estoy partiendo mi mercado en 4 segmentos principalmente. Hay uno que son los que dicen, sí, este precio me parece justo, 8.600 lo pago, está muy bien. Pero hay otros, los de la segunda tortica y el segundo pedacito, que dicen, no, esto está muy caro, yo no compro. Y vemos otros que compran, lo perciben alto, pero compran. Son clientes muy desleales, que apenas vean una oferta 5% más barata, se van a ir. No hay no hay mucha lealtad ahí, ¿cierto? Y hay otros, en el pedacito 4 que antes dicen, uy, no, esto está muy barato, yo hubiera pagado más por ese producto. Entonces miren que cuando yo pongo un único precio, yo estoy perdiendo oportunidades. Estoy perdiendo oportunidades de cobrar más caro en ciertos segmentos donde hay una altísima percepción de valor de mi producto y estoy perdiendo oportunidades de cobrar más barato y llegarle a otra parte del mercado a donde hoy no estoy llegando. Que eso se vuelve un tema de segmentación. Es un concepto bien interesante y es cómo puedo yo cobrar diferentes precios por el mismo producto o servicio y que los mercados, que los clientes lo entiendan y lo toleren y lo acepten. Y eso pues suena muy difícil, pero en realidad lo vemos todos los días. Piensen, por ejemplo, en la segmentación que hacen las aerolíneas. Las aerolíneas le cobran a uno con base en los servicios que uno vaya a utilizar. O sea, es el mismo trayecto Medellín-Bogotá, pero dependiendo de yo si tomé el vuelo con maleta chequeada, con carry-on, con tanta anticipación que haya comprado el tiquete, si quiero comer, si quiero hacer fila o no, etcétera. Hay un montón de variables que hacen que a mí me puedan cobrar el doble del pasajero que va al lado mío y los dos no tengamos problema. De hecho, las aerolíneas creo que van un poco al extremo, pero eso es segmentar. Vemos ejemplos también con fechas de entrega, es muy común. Recuerdo Amazon en sus inicios segmentaba con fecha de entrega y decía, si usted quiere el electrodoméstico, el libro, lo quiere en 1 a 2 días hábiles, yo se lo mando, pero le cobro el shipping, le cobro unos dólares por eso. Si no tiene afán, aguántese los 10, 15 días hábiles y no le cobro absolutamente nada. Eso es segmentar. También lo he visto, por ejemplo, con penalizaciones. Si no le entrego en la fecha que le prometí, le doy un descuento, le pago una multa, etcétera. Eso es una forma de yo segmentar y activar ciertas gabelas en función de lo que el mercado valore. Eso es segmentación. Entonces no se les olvide, cuando yo cobro un único precio, pierdo todas esas oportunidades porque me quedo parado en, sí, esto vale 100 pesos, punto.
Y ahí pues hay ejemplos que me han llamado mucho la atención. En estos días tenía un viaje y fui a parquear a un parqueadero que queda cerquita del aeropuerto José María Córdoba aquí en Antioquia. Y parqueé en el parqueadero que siempre dejo el carro. Y esta vez me llamó la atención que me dijeron, bueno, ¿y usted cómo quiere parquear? ¿Quiere parquear bajo techo o lo quiere dejar al aire libre? ¿Y necesita transporte para el aeropuerto o no? Y me dieron precios diferenciados, diferentes precios dependiendo de lo que yo quisiera. Entonces, si lo quería dar bajo techo era un valor, si lo dejaba al aire libre era otro. Y si yo estaba dispuesto a irme caminando para el aeropuerto, pues me cobraban realmente muy, muy poquito por ese parqueadero. Entonces me pareció bien interesante porque justamente al lado del aeropuerto de Río Negro hay una cantidad inmensa de parqueaderos donde ya uno dice, pues todos son como lo mismo, yo me voy por el más barato. Aquí pues de hecho lograron algo creo que bien interesante. Perfecto, entonces, muy relacionado está el tema de vender por debajo del costo. Si yo tengo un cliente, vamos a hacer este ejercicio, que me dice, le quiero comprar 100 cajas, pero quiero un descuento del 30%. ¿Cuál sería el efecto de este pedido sobre la utilidad? Entonces lo que haríamos sería, bueno, con el precio normal, los 8.600 que les dije que era el precio que el mercado está dispuesto a pagar, pues tenemos un margen unitario de 2.050 pesos. Si hago un descuento del 30%, mi precio quedaría de 6.020, que sería inferior al costo unitario del producto. Perderíamos 630 pesos por unidad. Entonces, la gran mayoría de personas diría, ese pedido no lo puedo aceptar, pierdo plata. Pero miren, hagámonos estas tres preguntas. Primero, ¿cómo impacta este pedido la capacidad de la empresa? Si son 100 cajas, yo tengo capacidad para hacer 960, yo estoy vendiendo hoy 500, 600, 700 unidades, quiere decir que yo puedo hacer esas 100 cajas con la capacidad instalada actual, con los mismos 4.320.000 pesos de gasto operacional, yo puedo hacer esas cajas. Entonces miren que lo primero que siempre nos tenemos que preguntar es, ¿tengo capacidad para hacer este pedido? Porque si tengo capacidad, la decisión es una, o el análisis tiene que ser uno, y si no tengo capacidad, pues el análisis tiene que ser otro muy diferente. En este caso, no hay problema en la capacidad, esas 100 cajas las puedo hacer sin problema. Segunda pregunta, ¿cómo impacta este pedido los precios del mercado? Esta pregunta es bien importante. Si yo me pongo a dar este 30%, voy a tener clientes insatisfechos reclamándome y pidiéndome el mismo descuento. Voy a dañar los precios locales o no. Eso es es una pregunta clave para hacernos porque eso es lo último que queremos. Entonces, si yo soy capaz de segmentar este pedido, de justificar ese precio y que no tenga ningún inconveniente con mis otros clientes, pues eso es una cosa, pero si realmente eso puede que me dañe relaciones con clientes actuales y todos me empiezan a pedir ese mismo descuento, ya eso es otro análisis muy diferente. Aquí en este caso son 100 cajas que me va a pagar un cliente de contado, nunca me ha comprado, está en otra ciudad, entonces no me va a dañar absolutamente nada en los precios locales. Y la tercera pregunta es, ¿cómo impacta este pedido el gasto y el costo de la empresa? Entonces ya creo que se están dando cuenta que aquí realmente ese costo unitario es muy engañoso, porque yo no tengo que desembolsar 6.650 pesos por cada caja de empanadas, eso es falso. Recuerden, yo pago 4.320.000 por una capacidad que la use o no la use, igual la tengo que pagar. Yo no tengo que desembolsar esos 6.650 pesos. Lo que le estoy cargando al producto de manera directa y de costos indirectos de fabricación, eso sí o sí lo tengo que pagar. Con este pedido o sin este pedido, yo tengo que incurrir en esos 4.320.000. Entonces, realmente el único desembolso real adicional que yo tengo que hacer es el de las materias primas. En este caso, 2.150, que eso lo podemos ver más claro aquí en esta gráfica. La línea negra son los gastos operacionales, ahí la dejé pues fija, pero ya saben que eso tiene unos rangos también, tiene unos brincos en diferentes puntos, pero lo que quiero que vean es la línea verde. La línea verde me va mostrando cómo el costo de la materia prima se incrementa de forma proporcional, de forma lineal. Claro, yo pago 2.150 con el aceite, con la carne, con la papa, con lo que lleva la empanada como tal. Entonces, si voy a hacer 50, me gasto 50 veces ese valor. Pero si voy a hacer 100, me gasto el doble. Y si hago 200,
entonces ahí gasto 4 veces el valor de las 50, etcétera. Hay una proporcionalidad, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo le cargo mano de obra directa y costos indirectos de fabricación al producto, estoy generando una distorsión. Eso es inevitable. Yo estoy cogiendo un arriendo que me vale 1.200.000, si mal no recuerdo, y se lo estoy cargando a las empanadas. Pero a ver, si yo las vendo, si vendo estas 100 cajas o no las vendo, yo igual tengo que pagar el mismo arriendo. Entonces, ¿cómo así que ese costo es variable y cómo así que ese costo es del producto? La persona que está yo contratada haciendo las empanadas se gana un salario al mes. Haga estas 100 o sin hacerlas, yo le voy a pagar el mismo dinero. Entonces, ¿cómo así que esos son costos del producto? Eso es falso. Listo, entonces acá tengan muy presente esto, esas materias primas, esos insumos, sí tienen ese comportamiento lineal y proporcional con la venta, pero lo demás es fijo. Ahora, no es que sea 100% fijo, no es que nunca cambie, pero no tiene esa relación de proporcionalidad con la venta. Entonces creo que aquí derrumbamos estos tres mitos. ¿Por qué? Pues me falta de pronto en este tercero hacer un poquito más de énfasis en el valor, pero miren esto. Si yo doy el descuento del 30% y vendo a 6.020, miren que 6.020 es mayor que 2.150. O sea que ahí hay contribución positiva. Yo recibo 6.020, me gasto 2.150 en la materia prima y esa diferencia es plata que se va derechito para la utilidad. Más adelante se los va a mostrar pues ya los cálculos y con el proceso que les quiero enseñar. Pero miren que vender por debajo del costo, en este caso, con este contexto, no me lleva a perder plata. De hecho, gano más dinero si lo hago bien hecho, si tengo la capacidad, con tal de que no me vaya a dañar ahí los precios del mercado y que esto sea pues de pronto un pedido puntual. Yo si no quiero 100 cajas el resto de la vida porque de pronto ahí tengo un costo de oportunidad, porque podría vender esa capacidad a un mejor precio. Pero en cierta coyuntura este pedido puede tener mucho sentido. Entonces los tres paradigmas que listamos al principio ya creo que fueron derrumbados. A mayor producción, menor costo unitario, ya vimos que no, yo gano plata es vendiendo, si yo produzco y no lo vendo, yo estoy pagando la misma plata, no tiene sentido. El precio se calcula con base en el costo más un margen, falso, el precio lo determina el mercado y no debería tener un único precio, debería tener diferentes precios, diferentes ofertas para atender los segmentos que estoy atendiendo con necesidades muy diferentes. Eso es bien importante. Ustedes tienen varios tipos de clientes y no todos van a valorar lo mismo, entonces ¿por qué los metemos a todos en la misma bolsa? Tercero, vender por debajo del costo reduce la rentabilidad. No necesariamente, si lo hago bien hecho, esto puede ser una muy buena estrategia en ciertas coyunturas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los nuevos paradigmas entonces? Primero, producir sin vender reduce la rentabilidad. Así es que deberíamos trabajar con esa creencia. Segundo, el precio lo determina el mercado. Y como el precio lo determina el mercado, pues tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para incrementar esa percepción de valor y poder cobrar más. Y de pronto tener también una oferta diferenciada con unos menores precios para clientes que tal vez no le ven todo el valor que tiene mi producto y yo puedo también abarcar esa otra parte, como el caso del parqueadero. Hay gente que dice, no, en ese parqueadero pues me parece caro, yo me voy para otro, pero yo estoy dispuesto a caminar. Entonces yo parqueo y camino y pago un valor muy, muy pequeño. Ahí la ventaja es que para el parqueadero pues puede tener más carros ahí parqueados y no tiene que incurrir en más conductores ni más vehículos para transportar personas. Y tercero, vender por debajo del costo puede tener sentido. Digo puede, no siempre va a tener sentido. Tengan mucho cuidado con estos cálculos que les voy a mostrar porque la conclusión, mi mensaje no es reduzcan precios, para nada. Mi mensaje es el costo unitario tiene unas distorsiones que nos pueden llevar a perder oportunidades, que nos llevan a tomar malas decisiones. Pero acá se puede abrir alguna estrategia, alguna oportunidad donde yo puedo hacer mucho dinero si estoy dispuesto a cambiar estos paradigmas. Bien, entonces vamos a aplicar ahora sí el análisis Cost Volume Profit y vamos a hablar de la contabilidad del throughput. Aquí lo que queremos es tener un método para evaluar cómo los cambios en los indicadores operacionales impactan la rentabilidad global de la empresa. Entonces acá hay tres palabras resaltadas. La primera, método. Aquí tenemos una metodología y unos conceptos. Esto no es nuevo, esto tiene muchos años
pero lastimosamente como que en las empresas no las aplicamos. Lo segundo, quiero evaluar los cambios en los indicadores. Yo quiero hablar aquí de las variaciones, de los deltas. En un momentico les voy a explicar eso mucho mejor. Y tercero, rentabilidad global. A mí lo que me interesa es el efecto neto, el efecto global en la rentabilidad de la compañía. No me quiero quedar solamente en el costo unitario. Entonces vamos a hablar de la solución, vamos a hablar de la contabilidad del throughput. Y primero hablemos de los indicadores operacionales, que son tres. El primero es justamente el throughput. Ahí está la palabra escrita en español. En inglés es un poquito diferente, THROUG, bueno, es una palabra ahí, pero ya se españolizó, digamos, con throughput, hasta con tilde, y eso se define como la velocidad a la que la empresa genera dinero a través de sus ventas. Miren qué tan importante esa última partecita, a través de sus ventas, porque no queremos dar la sensación de que yo genero throughput produciendo y no vendiendo. El throughput se calcula como el precio menos el costo totalmente variable. Y eso es un término nuevo. Entonces vamos a definirlo muy bien. Un costo totalmente variable es un costo que varía de forma proporcional con la cantidad producida y vendida. Que el ejemplo más claro son las materias primas. Entonces, materia prima, material de empaque, comisiones de venta, de pronto el transporte, de pronto la energía. O sea, ya depende mucho de cada empresa, pero lo más claro ahí es materias primas, material de empaque y comisiones, son como las que van fijo. Ya las otras dependerán de cada empresa. Entonces, muy importante hacer la separación o la diferenciación. Aquí hablamos de costo totalmente variable, no variable, para que no nos enredemos. Tenemos el segundo indicador, es inversión. Inversión es el dinero que está atrapado en el sistema, son básicamente los activos de la organización. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí está el inventario, obviamente, materia prima, producto en proceso, producto terminado. Aquí pueden estar las cuentas por cobrar, por ejemplo. Aquí tenemos propiedad, planta y equipo. Todo lo que me atrape dinero, eso es inversión, ¿cierto? Y tercero, tenemos los gastos de operación. Los gastos de operación, el GO, es el dinero que paga la empresa, que gasta la empresa para generar throughput. Entonces, los gastos de operación es todo lo que no caiga en el costo totalmente variable. Si ustedes están dudando, ¿en el gasto financiero qué es? Pónganlo en el gasto operacional. Que la depreciación es un gasto operacional. Lo totalmente variable es lo que tiene una fuerte correlación con la venta. Todo lo demás, métalo en el gasto de operación. Listo, esa es la clasificación que hacemos. Ahora, con el throughput, con la inversión y con el gasto de operación, yo puedo ir y calcular cuál es la utilidad neta, que es el dinero que se gana la empresa, y cuál es el ROI, ¿cierto? Entonces, la utilidad neta es el throughput menos el gasto de operación, y el retorno sobre la inversión, el ROI, es la utilidad neta dividido por la inversión. Ese ROI lo que me está diciendo es, bueno, usted tiene esta plata invertida en ese negocio y ese negocio le está dando este otro dinero, eso le está rentando en este porcentaje. Con eso ya yo tomaré una decisión de si esto sí es buena alternativa o si ese dinero me lo debería llevar para otro lado. ¿Qué es contabilidad del throughput o cómo la utilizo para tomar decisiones? Lo que yo quiero es evaluar cada decisión mirando cómo me impacta el throughput, cómo me impacta la inversión y cómo me impacta el gasto de operación. Que obviamente lo ideal sería que el throughput aumentara, que la inversión y el gasto de operación bajaran, pero no siempre ocurre así. Yo perfectamente puedo tomar una decisión que me incrementa el gasto, que me incrementa la inversión, pero que el impacto en el throughput va a ser tan grande que me termina aumentando la utilidad y el ROI. Entonces es una buena decisión. Pero hoy no pensamos de esta forma, hoy pensamos es muy localmente mirando costo unitario. Miren que, por ejemplo, si yo tengo un comprador que está evaluando pasarse para un proveedor más barato, ese comprador no está pensando en el efecto en la utilidad del negocio, no está pensando en el efecto del ROI. Él lo que está diciendo es, yo me paso para este proveedor, me sale un 10% más barato, yo le compro tanta plata al año y me ahorro este dinero. Y eso es completamente, muy seguramente va a ser falso. Sí puede haber un ahorro, pero puede que ese ahorro por un lado me termine generando sobrecostos por el otro, porque un proveedor más barato probablemente sea más demorado, menos confiable, de menor calidad, entonces si eso me termina costando otro montón en horas extras, en reprocesos, en multas, etcétera, puede que por este lado me ahorre $1.000.000, pero por allí me costó 4 y el efecto neto es que estoy perdiendo dinero. Ese es el cálculo que no hacemos. ¿Por qué? Porque estamos mirando a la empresa como un conjunto de partecitas independientes y ahí lo que generamos muchas veces es suboptimización. Que suboptimización es que por optimizar una parte del sistema
suboptimizo o afecto el sistema como un todo. Entonces aquí tenemos los 5 indicadores: throughput, inversión, gastos de operación, y los dos y utilidad neta y retorno sobre la inversión. Entonces el throughput, la inversión y el gasto los llamamos los indicadores operacionales. La utilidad neta y el ROI los llamamos los indicadores de resultado, que son los jueces finales. Al final, eso es lo que yo quiero impactar. Si mi utilidad neta aumenta, si mi ROI aumenta, mi empresa está generando más dinero. Ahora, cómo podemos aplicar estos conceptos a la empresa de empanadas congeladas? Entonces ahí tenemos los mismos datos, los mismos daticos que les di al principio. Vamos a ver cómo los puedo aplicar. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cuánto cuesta realmente producir una caja de empanadas? Pues ya sabemos que el gasto es el mismo. Entonces deje ese gasto quietico y ya usted sabe que el costo totalmente variable de 2.150 por caja es lo que varía proporcional. Entonces miren la línea. Si yo hago una, me vale 2.150. Si hago dos, me cuesta 4.300. Si hago tres, entonces hago 3 por 2.150, y por eso tenemos una línea con esa pendiente. Ahora, en la vida real sabemos pues que eso no es así, porque yo puedo comprar en volumen y entonces la materia prima me va a salir más barata. Va a comprar, no sé, la sal la va a comprar por bulto, por kilo, entonces, o por tonelada. Va a comprar una tonelada de sal, digamos, me sale muy barata la unidad. Entonces, sí, sabemos que esa línea no va a ser así perfecta en la vida real, pero sí tenemos ese dato pues con mucha más precisión. Entonces, como les decía más temprano, hace unos minuticos, el único costo totalmente variable en este ejercicio es la materia prima, en este ejercicio. Bien, entonces ya sabemos que ese CTV es clave. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esta información? Es muy fácil y muy útil calcular el punto de equilibrio. Entonces sabemos que el punto de equilibrio es cuando la utilidad neta es cero, que eso ocurre cuando el throughput menos el gasto es igual a cero, que si yo le empiezo a hacer álgebra a eso pasa cuando el throughput es igual al gasto. Yo sé que el throughput se calcula como las ventas multiplicado por 1 menos el porcentaje del costo totalmente variable, y eso sería igual al gasto. Aquí pues estoy simplemente haciendo álgebra. Entonces ahí llego a la fórmula que ven ahí en negrita: ventas es igual a GO dividido 1 menos el porcentaje del costo totalmente variable. Si ya ahí reemplazo los valores del ejercicio, ya sabemos que el gasto operacional es 4.320.000. Sabemos que el CTV es 2.150 y que el precio de venta es 8.600, entonces el CTV es un 25%. Si yo aplico ahí la fórmula, me da que el punto de equilibrio se da en 5.760.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo vendo 5.760.000, al restarle la materia prima, genero un throughput, una contribución de exactamente 4.320.000. Ahí no me gano un solo peso. Entonces miren qué tan fácil es hacer digamos, un análisis de punto de equilibrio, un PIG administrativo de esta forma, porque es que yo los gastos no se los tengo que ir a cargar al producto, yo los resto es al final, y ahí elimino un montón de distorsiones y facilito mucho la toma de decisiones también, lo hago más rápido y más eficaz. Ahora, hagamos el ejemplo con las 100 cajas. Aplicando ya o con estas herramientas, analicemos qué pasa cuando yo vendo esas cajas con ese descuento del 30%. Mi precio sin descuento es 8.600, con descuento es 6.020. La materia prima, que es el único costo totalmente variable, es de 2.150 en ambos escenarios. Por lo tanto, mi throughput, aún dando el 30% de descuento, es positivo, es de 3.870. Si voy a vender 100 cajas y cada caja me deja 3.870 de throughput, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando el throughput en 387.000 pesos. Mis gastos no van a cambiar, mi inversión no va a cambiar, no tengo que comprar maquinaria, no tengo que hacer prácticamente nada. Entonces esta plata se va derecho para la utilidad. Ahí se genera lo que llamamos un apalancamiento operativo, porque estoy con mi misma estructura de costos y gastos, estoy trayendo 100 cajas más, y esa contribución se va derechito para la utilidad, y el ROI me da infinito. Entonces miren que en este caso lo que estoy haciendo es que estoy aumentando mi utilidad con un pedido que tiene margen negativo en el papel, ¿cierto? Aquí no tenemos el punto de referencia, no sabemos cuántas empanadas estamos vendiendo actualmente, y por ende cuál sería la utilidad inicial y cuál sería la utilidad final. Y no les quise plantear ese dato desde el principio, porque la gente a veces me dice: ah, claro, es que
Esto tiene sentido cuando usted ya cubrió los gastos, entonces ahí tiene sentido hacerlo marginal, y no es así, no es así. Piensen en esto, si nos pega la pandemia, o sea, esta empresa llegó la pandemia en 2020 y empieza a vender solamente 10 cajas al mes, solo 10 cajas. Entonces, si uno pensara en el tema de que los productos tienen que absorber los gastos de operación, pues imagínense yo coger esos 4.320.000 pesos y dividirlo en 10 cajas. Me tocaría cargarle a cada caja de empanadas 432.000 pesos. Entonces imagínense cuántas cajas voy a vender pues, metiéndole eso en el costo. Obviamente no va a pasar. Entonces la pregunta es, si yo solo voy a vender 10 cajas porque me pegó la pandemia, ¿tendrá sentido vender esas 10 cajas al mismo precio de 8.600 o no? Porque si uno lo hace pensándolo desde el punto de vista de costo unitario, ni riesgos, ¿cómo va a vender esas 10 cajas a 8.600? Pierdo un montón de plata. Pero la realidad es que sí las debería vender. Las vendo a 8.600, el throughput sigue siendo el mismo, los mismos 6.450, pero si solo voy a vender 10 cajas, pues lo único que va a generar son 60.450 pesos de throughput que no me cubren absolutamente, pues muy poquito pues de los gastos, voy a perder mucha plata. Pero si no vendo esas 10 unidades, pues pierdo más. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Perder menos o perder más? Entonces, este concepto de throughput, este concepto de costo totalmente variable, aplica sin importar si estoy dando utilidad o si estoy dando pérdidas, si estoy en el punto de equilibrio, es irrelevante. Estos cálculos siempre serán válidos. Entonces ahora lo que podemos hacer es hacer el análisis cost volume profit, que acá lo que hacemos es, y aquí pues de hecho lo podemos complicar un poco más. Supongamos que ya yo tengo es tres productos. Tengo empanadas, tengo palitos de queso y tengo pan de yucas. Y cada uno tiene un precio, cada uno tiene un costo totalmente variable. Yo ahí puedo calcular el porcentaje del costo totalmente variable y puedo calcular el throughput unitario y puedo tener también ahí las unidades vendidas. Entonces, con esas unidades vendidas que tenemos ahí, yo puedo ir y calcular mi utilidad. Entonces, si estoy vendiendo 600 empanadas, que es lo que más vendo, si vendo 100 palitos de queso al mes y 250 pan de yucas, con esos precios y con esos costos y con ese throughput, ahí podemos ver el PIG al final. Entonces tengo unas ventas de 8.235.000, tengo un costo totalmente variable de 1.845.000, la resta me da 6.390.000, le resto el gasto y tengo una utilidad de 2.070.000, que si eso lo divido sobre los 30 millones, quiere decir que estoy obteniendo un ROI del 6.9%. Ahora, ese CTV, ese porcentaje del CTV es bien importante calcular. Como acá los tres productos tienen un porcentaje de CTV diferente, yo no puedo hacer un promedio simple, tiene que ser un promedio ponderado, porque miren que yo vendo mucho más empanadas que palitos de queso y pan de yucas. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir mi CTV, que son los el 1.845.000, lo divido sobre las ventas y eso me da un 22%. Con ese 22% puedo ir y calcular mi punto de equilibrio, por ejemplo, ¿cierto? Con la fórmula que ya les mostré. Eso asume que la proporción, que la mezcla de ventas es más o menos similar, que yo voy a vender más empanadas que pan de yucas y que palitos de queso, que se mantiene más o menos esa proporción. Pero si yo empiezo a vender muchísimos, muchísimos palitos de queso y menos empanadas, pues obviamente el porcentaje del CTV va a cambiar porque en el palito de queso vemos que ese porcentaje es del 15% solamente. Entonces miren que acá ese porcentaje del costo totalmente variable se vuelve un indicador muy útil, porque si yo lo empiezo a medir mes a mes, no me debería variar mucho de un mes a otro. Entonces puedo hacer ahí un análisis vertical, qué porcentaje es el CT de la venta y si se me aumenta o se me disminuye, puedo entrar a ver qué fue lo que ocurrió. De pronto subió la materia prima o hice mucho descuento, cambió la mezcla o me están robando materia prima en la planta, etc. Y acá, pues con ese PIG administrativo tengo la foto actual, pero ya ahí tengo la base para hacer análisis adicionales. Entonces, cuando tengo una decisión, voy a lanzar un nuevo producto, voy a vender buñuelos, por ejemplo. Si estoy pensando en tomar un cliente me pide un descuento y estoy pensando en hacerlo o no. Si quiero cambiarme de proveedor, si quiero pasarme para una bodega más amplia, cualquier decisión que yo quiera tomar,
la debo hacer con ese análisis marginal que les mostré. Calculemos el impacto, el delta de ventas, el delta en el costo totalmente variable, en el throughput, en el gasto de operación, para luego ver cuál es el impacto en la utilidad. También analizo el impacto en la inversión y con eso miro si mi ROI se está aumentando o disminuyendo. Este es el mensaje que yo quiero que se lleven. Cuando ustedes estén evaluando alguna decisión, no miren costo unitario, no miren eficiencia, no miren indicadores de productividad, no miren indicadores de estos que son centrados en el costo porque son muy locales y generan mucha distorsión. Piensen en esa fotico. Hoy estamos en esta situación. Si tomo esa decisión, mi situación final va a ser esta y comparo la final menos la inicial. Y les aseguro que sus decisiones van a ser más efectivas y van a ser más rápidas también. Y aquí nos estamos saliendo de esos paradigmas tan aburridores que les mostré. Miren que aquí es muy claro el ejemplo de las 100 empanadas. Yo estoy vendiendo 600 empanadas, 100 palitos de queso, 250 pan de yucas. Y si me piden esas 100 empanadas adicionales, pues yo ya sé que entonces mi venta va a aumentar en tanto, el costo aumenta en tanto, el throughput en tanto, el gasto no aumenta, la inversión tampoco, y esa plata se va para la utilidad. Esa es la combinación del análisis Cost Volume Profit con contabilidad del throughput. Miren que es una cuenta muy sencilla. Y ahí también dice que puedo hacer análisis de sensibilidad. Entonces, claro, venga, ¿y qué pasa si le subimos el precio? ¿Qué pasa si de pronto las empanadas las vendemos un poco más caras? Pues ya ahí yo tengo que jugar con el tema de las unidades vendidas, que esto pues aquí nadie va a saber obviamente cuál es esa elasticidad al precio, pero yo con eso puedo mirar escenarios. Me acuerdo de una empresa en la que el dueño era muy dado a dar descuentos. Entonces, no, venga, bajémosle 10% al producto, que con eso vendemos más y con eso resolvemos el problema. Resulta que haciendo estos calculitos tan sencillos le demostrábamos que ese 10% de descuento en sus productos iba a requerir un incremento inmenso, creo que era como el 30-40% en unidades para quedar iguales. Y eso se hizo con un cuadrito de estos, con un cuadrito así de sencillo. Entonces son bien útiles porque nos obligan a pensar de forma holística. Listo. Entonces, conclusiones. La asignación de costos tuvo sentido en el pasado, cuando la mayoría de los egresos eran costos totalmente variables. Cuando hace muchos años yo pagaba destajo, pues sí, o sea, tenía más o menos, digamos que no es que tuviera sentido, pero la distorsión era menor. Pero por otro lado, yo debo seguir haciendo la asignación de costos, calcule el costo unitario, métale mano de obra, métale costos indirectos de fabricación por temas impositivos, para pagar impuestos, para la DIAN o la entidad de su país pues que aplique. Lo que no queremos es utilizar esta información para tomar decisiones hacia futuro. Eso es lo que no queremos hacer. La contabilidad de costos está diseñada para mirar hacia atrás. ¿Cuál fue el resultado del mes pasado? ¿Cómo nos fue en septiembre? Porque yo en octubre, yo ya sé cuánto vendí, yo ya sé cuánto pagué de nómina, yo ya sé cuánto pagué de arriendo, yo ya sé todo. Entonces sí, calcule y son cálculos bien hechos. Pero cuánto voy a vender hacia futuro y qué precio y el costo y demás, cuando yo lo hago mirando hacia adelante, ahí es donde me voy a equivocar. La contabilidad del throughput y el análisis CVP no son nuevos, estos no son conceptos nuevos, esto recoge conceptos de la contabilidad como el costeo marginal, el margen de contribución, los costos directos, entre otros. Si ustedes ven libros de contabilidad de costos van a encontrar estos mismos conceptos, lo que pasa es que en algún lado por ahí leí que como que la inercia se fue dando porque el ERP empezó a meter estos modelos de costeo ABC y todo el tema de costeo del producto y entonces se empezó a volver como lo que todo el mundo usaba, pero realmente tiene unos supuestos que no son correctos. Y por último, esta metodología que les mostré, creo yo, es mucho más sencilla, es más eficaz para tomar decisiones porque solo toma en cuenta los costos relevantes y además analiza el resultado neto en la rentabilidad de la compañía. Recuerden, la meta de las empresas es ganar dinero. La meta de las empresas no es ahorrar costos, no es reducir el costo del flete, no es reducir el costo del producto. Si esa fuera la meta, pues la cerramos y nos ahorramos un montón de dinero. Entonces tengan siempre eso muy presente. Y aquí ya para ir cerrando, pues tenemos, como saben, siempre ofrecemos una reunión de estrategia. Si ustedes quieren reunirse conmigo una horita para que hablemos, eso no tiene ningún costo. ¿Cómo les pareció el webinar? ¿Cómo lo pueden aplicar
a su empresa, le escriben a Jenny el correo, por acá pues también nos pueden dejar algún mensajito si algo. Y también los invitamos al próximo taller que vamos a realizar que se llama Cómo incrementar la productividad de la planta reduciendo la eficiencia. Es un taller sincrónico, quiere decir que yo me conecto en vivo, lo hacemos a través de Teams. Eso va a ser el 15, 22 y 29 de noviembre de 2 a 4 de la tarde, hora de Colombia. El costo aplica solo para los que no son clientes nuestros. Si ustedes están en un proyecto con nosotros y usan Focus, esto no tiene ningún costo. Si no, pues tiene un costo de 350 por persona masiva, pero aquí les hacemos unos descuentos por cada usuario, por cada inscrito adicional, y es acumulado, o sea que el quinto recibe un 80% de descuento y a partir del sexto ya le saldría gratis, pero dejamos un máximo de 10 por persona. ¿Por qué tenemos ese pricing así? Porque nos interesa que vengan varias personas de la misma empresa. Miren que estos son cambios de paradigma. Entonces, si solo viene el de operaciones y está en el taller, sí, eso está muy interesante, eso es un cambio brutal para hacer en mi organización, pero no, mi jefe no me va a dejar y el de finanzas no sé qué y el de compras. Entonces, venga, más bien busquemos cómo tener a este grupo de personas para que haya más masa crítica en la empresa, venciendo y luchando contra esa inercia. Y la oferta es que hoy los que nos envían un correo confirmando su inscripción no tienen que pagar hoy, pero si se inscriben hoy y nos dicen nos vamos a meter, les hacemos un descuento del 50%. Y sigue valiendo el tema del descuento del 20% acumulado. Entonces sale realmente muy barato para que ojalá hoy se puedan inscribir. ¿Qué más recursos tenemos? Aquí abajo ven un link que es donde están nuestros cursos virtuales disponibles. Tenemos 3 cursos. Ahí se pueden meter y ahí tienen uno que es gratuito, que es de operaciones. Tienen otro que es de finanzas, que es muy similar a lo que vimos hoy, pero mucho más extenso, que habla con todo el tema de contabilidad del throughput. Y tenemos uno de distribución y abastecimiento. Entonces también si están interesados de pronto en hacer un curso de esos, nos escriben. Si son clientes, eso está habilitado para ustedes. No es sino que nos digan a quién quieren inscribir y no hay problema. Y eso era todo. Les agradezco mucho por su tiempo. Aquí tienen mis datos, tienen los datos de Jenny por si algo. Y acá en este QR que les estoy dejando, ahí nos pueden seguir por Instagram, que estamos muy activos en este momento en redes sociales. Entonces, ojalá nos puedan seguir porque ahí estamos compartiendo videitos con cierta frecuencia con temitas pues, de interés. Por ahí compartimos artículos que escribimos en el blog cada 15 días. Entonces, bueno, esto era todo. Les agradezco mucho por su participación y ya nos vemos en Teams para la sesión de preguntas y respuestas. Que estén muy bien. Feliz tarde o feliz día.